Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a seguir estudiando el libro de Salmos, capítulo 103, los versículos 11 y 12. Dice de la siguiente manera: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hace 15 días estudiamos los versos 9 y 10, donde hablaba el salmista David, porque el salmista reconoció que Dios es misericordioso. Alababa a Dios el salmista y reconocía que Dios es misericordioso. Dice, misericordioso y clemente en Jehová. El salmista David explica la misericordia y clemente es Jehová. Sabemos que la ira de Dios viene. Su ira de Dios se manifiesta poco a poco, después que haya mostrado mucha misericordia. Encontramos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios mandó a predicar Jonás a Nínive. Jonás no quería ir, porque él había dicho que Dios le iba a perdonar. Definitivamente, Dios le perdonó, porque hubo un arrepentimiento. Dios mostró su misericordia en la vida del pueblo Nínive. Y luego dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. El salmista conocía personalmente la lenta ira y la abundante misericordia de Dios. Sabía que sus pecados y los pecados de su pueblo merecían un juicio o disciplina mucho mayor de lo que habían recibido. Ahora, en esta mañana vamos a hablar de la grandeza del perdón de Dios. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí encontramos una explicación de la abundante misericordia de Dios mencionada en el versículo 8, porque si leemos lo que dice Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Por instinto, a mí no pensamos en la misericordia de Dios como menos de lo que realmente es. Y el apóstol Pablo menciona el tercer cielo, porque el texto dice como la altura de los cielos sobre la tierra. El primer cielo es el cielo azul, la atmósfera con su sol. El segundo cielo es el
es el cielo, las estrellas y las constelaciones. El tercer cielo es el lugar donde Dios habita. El salmista compara la grandeza del perdón de Dios como la altura de los cielos. El salmista conocía perfectamente la grandeza de su perdón. Recordemos que el salmista David también había ofendido a Dios, había fallado con Dios, pero Dios fue grande su misericordia con él. Dios mostró. No importa la cantidad de pecado que hemos cometido. Lo importante es arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de hacer lo que es incorrecto delante de Dios. Dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Esta es una descripción del gran perdón de Dios que se menciona también en el verso 10, Salmo 103, verso 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sabemos que cuando cometemos algún pecado, sabemos que merecemos la muerte. Pero Dios extiende su misericordia, extiende su perdón y nos perdona. Entonces aquí vemos en este salmo que Dios muestra su perdón. Pero lo que tiene que hacer el hombre o el creyente es arrepentirse de sus pecados. Y Dios perdona todos nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si hemos ofendido a Dios, si hemos pecado contra Dios, mis queridos hermanos y amigos, acerquémonos a Él y pidámosle perdón. Y Él nos perdona. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.